121 Zorro Novelas ligeras. My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos y... El ruinoso santuario de la montaña quedó ya muy atrás mientras los tres se adentraban en el denso y remoto bosque primigenio. Guiados por el vago radar de energía de Nezuko, se abrieron paso entre espinos y enredaderas, eligiendo el terreno más desafiante posible para retrasar cualquier posible persecución. Tanjiro llevaba a Nezuko a la espalda, con la frente empapada de sudor, cada respiración pesada y húmeda, pero sus pasos eran inusualmente firmes. Zenitsu lo seguía de cerca, emitiendo ocasionalmente gemidos de terror, pero no se quedó atrás. Nezuko yacía sobre la espalda de su hermano, con la mayor parte de su conciencia absorbida por su cuerpo, concentrando todos sus esfuerzos en guiar la escasa energía natural para alimentar su débil horno del corazón. El proceso de reparación era lentísimo, y los dos marcadores de energía en la distancia, como faros de la muerte, le recordaban constantemente la crisis inminente. Eficiencia de absorción de energía ambiental. 1,23. No, es demasiado lento. A este ritmo, para cuando esos dos pilares decidan acercarse, no tendrán ninguna posibilidad de resistirse ni maniobrar. Debemos encontrar una forma más rápida. Su conciencia se adentró más en el horno silencioso, ya no solo guiando la energía externa, sino intentando comunicarse con las leyes y estructuras restantes y comprenderlas. Recordó la sensación de luchar contra Shinobu Kocho, ese estado de combinar la voluntad de protección con las reglas de purificación, un estado donde las palabras se convertían en ley. Analizando las runas centrales del horno del corazón, intentando reconstruir módulos de aplicación de bajo nivel. Palabras clave relacionadas. Guardián, aceleración, recolección. Este fue un intento extremadamente audaz, como realizar una operación a ciegas dentro de un instrumento de precisión. Una brizna de energía espiritual, como el cuchillo de trinchar más fino, guió cuidadosamente las chispas restantes en el núcleo del horno, delineando un nuevo circuito energético, más simple y claro, en las tenues líneas del interior de la pared del horno. Este proceso conllevaba enormes riesgos y tensión mental. La frente de Nezuko estaba cubierta de una fina capa de sudor frío y su cuerpo temblaba levemente sobre la espalda de Tanjiro. Nezuko. Tanjiro notó inmediatamente su comportamiento inusual y giró la cabeza con preocupación. Está bien. Nezuko apretó los dientes y perseveró, concentrándose toda su atención en la estructura interna. Más rápido, más rápido. Advertencia. Operación no estándar. Estabilidad del circuito de energía degradada. Existe riesgo de colapso. Reconstrucción exitosa. Módulo simple cargado. Lightning, down. Efecto. Aumenta significativamente la eficiencia de extracción de energía ambiental y mejora ligeramente la movilidad. Costo. Medio. Está hecho. En el instante en que el módulo se construyó con éxito, la tenue y casi invisible aura platino que rodeaba a Nezuko se iluminó de repente. Ya no se limitaba a unos pocos centímetros, sino que se extendía a más de 30 centímetros a su alrededor. En el aire, innumerables puntos de energía invisibles, como limaduras de hierro atraídas por un imán, convergían frenéticamente hacia ella, formando un pequeño vórtice de energía. Detrás de Nezuko, el brillante halo comenzó a estirarse y deformarse, y finalmente se fusionó en la silueta platino ligeramente etérea de un par de alas compuestas de luz pura. Las alas se agitaron suavemente, no lo suficiente como para permitirle volar, pero provocaron un cambio notable. Primero, está en su propia condición. Su tez, antes pálida como el papel, recuperó un poco de color a una velocidad visible, y aunque el cansancio en sus ojos no había desaparecido por completo, su ánimo había regresado. Progreso de reparación del horno del corazón. 5%, 7%, 10%. La velocidad de reparación se ha multiplicado por varias. En segundo lugar, estaba la influencia del entorno circundante. El suave resplandor que emitían las alas iluminaba el bosque en penumbra y disipaba parte del frío y la humedad. Envueltos en esta luz, Tanjiro y Zenitsu sintieron que su fatiga disminuyó, e incluso respiraron con mayor facilidad. Esto es, y Zenitsu abrió mucho la boca, señalando las alas de luz detrás de Nezuko, incapaz de pronunciar una oración completa. Tanjiro miró a su hermana conmocionada. Podía sentir el cuerpo previamente frío de Nezuko calentándose rápidamente, y esa reconfortante y cálida sensación de poder estaba regresando.
Nezuko respiró hondo, sintiendo que la plenitud de su poder corporal regresaba rápidamente. Intentó batir suavemente las ligeras alas de su espalda. Llamar. Una fuerza de empuje suave pero firme actuó sobre Tanjiro, haciendo que sus pasos, ya pesados, fueran instantáneamente mucho más livianos, como si la mitad de su peso se hubiera aliviado. Hermano, esto, será más rápido, dijo Nezuko en voz baja. Sus alas seguían emitiendo una tenue luz, que no solo aceleró su recuperación, sino que también ayudó a Tanjiro a correr hasta cierto punto. Es increíble, Nezuko, exclamó Zenitsu sorprendido, sintiendo que sus pasos se aligeraban. Sin embargo, el rostro de Nezuko no mostraba alegría. Vio claramente que, al mantener alas de luz, amanecer, la energía recién acumulada se agotaba lenta y continuamente. Era solo una medida provisional, una forma de sacrificar la recuperación futura a cambio de una movilidad inmediata. Además, esas fluctuaciones energéticas tan obvias. Advertencia. Se detectaron fluctuaciones de energía en un marcador distante de alta energía. Es posible que se haya detectado una convergencia de energía inusual en este lugar. Casi al mismo tiempo Nezuko recibió la advertencia. A una docena de kilómetros de distancia, en la montaña rocosa, el afligido isleño Shingmin levantó de repente la cabeza, sus cuencas vacías de los ojos mirando hacia el sureste, con el ceño ligeramente fruncido. Amitabha, ese poder se ha vuelto activo. Cálido, puro y lleno de vida, pero está entrelazado con una energía fantasmal, tan contradictoria. Sanemi Azugawa, de pie a un lado, se enderezó bruscamente. Un destello penetrante brillante en sus ojos carmesí, y su rostro reveló una expresión aún más excitada y feroz. ¿Ah, sí? ¿Por fin no pudiste resistirte a mostrar tu verdadera cara? ¡Qué reacción tan enérgica, tan obvia! Parece que te has recuperado bastante. Monje, ¿aún no podemos actuar? Tras un momento de silencio, Beimin Yuxinmin susurró. Aún así, no hay rastro de sed de sangre. Sin embargo, este tipo de energía no es común. Continúen vigilándola, y si muestra algún signo de daño a los seres vivos. No terminó la frase, pero una fuerza poderosa se gestaba débilmente entre sus manos entrelazadas. A Nezuko se le encogió el corazón y le enseñó a ajustar su mente. La luz de alas de luz. Amanecer se desvaneció rápidamente, reduciéndose de un alcance de aproximadamente 30 centímetros a solo cubrirle la espalda. La eficiencia de la absorción de energía también disminuyó, pero los efectos de asistencia al movimiento y la autorrecuperación aún existían, aunque no eran tan perceptibles. Debemos ir más rápido, susurró Nezuko, sus alas ligeras vibrando casi imperceptiblemente mientras proporcionaban asistencia a Tanjiro. Tanjiro asintió con énfasis. Sintiendo el leve empujón desde atrás y el gradual regreso de su hermana a la vida, la llama de la esperanza se reavivó en su corazón. Cargaba a Nezuko firmemente sobre su espalda, con la mirada fija en el denso bosque que se extendía ante él. Caminar. Los tres partieron de nuevo, esta vez a paso más rápido. La luz del sol, moteada, se filtraba entre los árboles e iluminaba las alas de luz apenas visibles de la niña en su espalda, como diminutas, pero obstinadamente, abriéndose paso en la oscuridad, buscando un resquicio de vida entre las sombras abrumadoras. Las semillas del poder ya han brotado, pero la verdadera tormenta también se acerca cada vez más debido a estas luces que brotan. Las alas de luz se retrajeron, pero no se disiparon por completo. Como si respiraran, se elevaban y descendían ligeramente detrás de Nezuko, absorbiendo continuamente la escasa energía natural del bosque, transformándola en un hilo de agua que alimentaba el horno del corazón en lenta recuperación. La inquietante y visible fluctuación de energía se apaciguó, y las dos aterradoras marcas en la distancia volvieron a su silencio anterior, pero la invisible sensación opresiva no disminuyó en lo más mínimo. Tanjiro podía sentir claramente que su hermana a sus espaldas ya no tenía frío ni estaba débil. Su cuerpo cálido y su ritmo cardíaco cada vez más fuerte se filtraban a través de su ropa, aliviando ligeramente su ansiedad. El aumento de velocidad era evidente, y la ligera ayuda de las alas ligeras le permitió mantener la carrera durante más tiempo en terrenos complejos. Genial, Nezuko. Te has recuperado muchísimo. La voz de Tanjiro rebosaba de auténtica alegría. Zenitsu respiró aliviado, pero aún parecía preocupado. Pero, ¿podemos de verdad librarnos de esos dos pilares monstruosos? Sin duda siguen siguiéndonos. Nezuko no respondió.
Su conciencia permanecía concentrada en su cuerpo, monitoreando el estado del horno del corazón mientras mantenía un modo de detección de baja potencia. Progreso de reparación. 15%, 16%. El progreso seguía siendo lento, pero una diferencia abismal en comparación con antes. Podía sentir que los dos pilares permanecían en sus posiciones originales, sin acercarse ni alejarse, como los cazadores más pacientes, esperando a que su presa revelara una debilidad o la orden final de sus superiores. Esta sensación de estar atado por cadenas invisibles, con la vida dependiendo de un hilo a merced de los demás, no es agradable. Hermano, dijo Nezuko de repente en voz baja, con un tono de cansancio pero inusualmente claro, no podemos seguir yendo. Tanjiro hizo una breve pausa y escuchó atentamente. Sus órdenes son de vigilancia. No actuarán hasta que hagamos daño a los humanos. Nezuko habló con dificultad, pero intentó expresar sus pensamientos. Esta es nuestra oportunidad. Y. Nuestra única manera de sobrevivir. Los ojos de Zenitsu se abrieron de par en par. ¿Una oportunidad? ¿Qué clase de oportunidad es esta, Nezuko? Claramente somos ratones vigilados por un gato. No, Zenitsu, Nezuko tiene razón. Los ojos de Tanjiro se iluminaron. Comprendió lo que quería decir su hermana. Cuando el señor no ordenó directamente la eliminación de Nezuko, sino que envió a Pilar para vigilarla, significa que el cuartel general también duda y observa. Quieren saber qué clase de ser es realmente Nezuko. Respiró hondo y continuó. Si seguimos corriendo así, solo nos parecerá culpables, más como demonios dañinos. Debemos demostrar que Nezuko no daña a los humanos. Ella es diferente. ¿Pruebas, pruebas? ¿Cómo las demuestro? Preguntó Zenitsu, desconcertado. Nezuko levantó la mano y señaló en cierta dirección en el bosque. A través de su percepción energética, vio el tenue aura de un asentamiento humano a pocos kilómetros de allí. Era una aldea pequeña, no muy grande, con una atmósfera tranquila. Ve a esa zona. Nezuko deslizó la mano por la espalda de Tanjiro. No hay entrada, pero deja que lo vean. Tanjiro comprendió al instante el plan de Nezuko. Acercarse deliberadamente a los asentamientos manteniendo humanos la distancia, permitiendo que los pilares de vigilancia constataran que Nezuko no atacaría ni siquiera si se acercaba a los humanos. Era una maniobra extremadamente arriesgada, como si estuviera en el filo de la navaja, pero también era la forma más directa de romper el estancamiento y transmitir un mensaje a los superiores del cuerpo de cazadores de demonios. Esto es demasiado peligroso. Gritó Zenitsu. ¿Y si pierdes el control? ¿Y si los aldeanos nos encuentran y causan problemas? ¿Y si esos dos pilares creen que vamos a atacar la aldea y nos atacan directamente? Creo en Nezuko. Dijo Tanjiro con firmeza. Corrigió su rumbo y se dirigió hacia donde Nezuko le indicó. Nezuko ha vencido a la luz del sol con su propia voluntad y nos ha protegido tantas veces. Jamás dañaría a un inocente. Este es el primer paso para ganarnos su confianza. Nezuko sintió una oleada de calidez en el corazón al percibir la confianza inquebrantable de su hermano. Tarareó suavemente en señal de acuerdo, concentrando su mente. No solo mantuvo alas de luz, amanecer y el modo de detección, sino que también comenzó a suprimir activamente cualquier rastro de energía demoníaca inquieta en su interior, concentrando todos sus pensamientos en la protección y la purificación, permitiendo que el cálido poder platino dorado emanara con aún más claridad. Esta es una declaración silenciosa. En la montaña rocosa. Los ojos del espíritu errante de la cueva de la isla triste volvieron a mirar al sureste, y sus manos entrelazadas se movieron levemente. Amitabha, cambiaron de dirección. Se dirigieron hacia la aldea humana. ¿Qué? La expresión de Shinazugawa Sanemi cambió drásticamente, y el aura a su alrededor se volvió violenta al instante. Así que de verdad no resistir puedes a atacar a la gente común. Monje. Aún no puedes hacer nada. Tranquilízate, Shinazugawa, dijo Himeji Magiomei con voz grave. Su percepción era mucho más refinada que la de Shinazugawa Sanemi. El aura de esa chica demonio, no es de intención asesina ni de codicia, sino más bien, más pura y contenida. Esa luz cálida parece estar reprimiendo algo activamente. Nos está mostrando algo. ¿Una demostración? Se burló Shinazugawa Sanemi. Un truco demoníaco. Ver para creer, dijo lentamente Beimingyu Xingmin. Si realmente puede respetar los límites y no dañar a los mortales, entonces es una señal de su afinidad budista.
Si cruza la línea, entonces no será demasiado tarde para que usemos nuestras espadas y la liberemos del sufrimiento. A pesar de sus palabras, su compostura de montaña se elevó sutilmente, fijándose en los 3 puntos de luz en movimiento en la distancia y en el pequeño y pacífico pueblo aún más lejos. Los ojos carmesí de Sanemishi Nazugawa brillaron con intenciones asesinas, pero al final no desobedeció la orden, solo apretó los dientes y gruñó. Será mejor que no me dejes verla hacer ningún movimiento. De lo contrario, el viento se hizo más rápido, trayendo un frío cortante, mientras barría el bosque, como si presagiara un juicio inminente. Tanjiro llevaba a Nezuko a la espalda, con Zenitsu pisándole los talones. Los tres se dirigieron con cuidado a una colina alta, a una milla de la pequeña aldea. Desde allí, podían ver claramente las columnas de humo que salían de las chimeneas de la aldea e incluso oían débilmente los sonidos de los niños jugando y los ladridos de los perros. Nezuko se bajó del lomo de Tanjiro y se quedó de pie al borde de la alta ladera, contemplando en silencio la pacífica tierra habitada por humanos. El resplandor del sol poniente la iluminaba, y las alas ilusorias tras ella eran casi invisibles en la luz dorada. Solo el aura pura y cálida que la rodeaba ondulaba suavemente. Ella no se movió ni hacia adelante ni hacia atrás. Simplemente permanezca allí, como un guardián silencioso. Tanjiro y Zenitsu permanecían nerviosos a ambos lados de ella, con las palmas sudando. Sentían dos miradas aterradoras fijas en ellos desde lejos. El tiempo pasó, segundo a segundo. El pueblo permaneció en paz, sin disturbios. Nezuko permaneció allí, como si se hubiera transformado en una escultura. Solo las cálidas ondas que emanaban constantemente de ella, representando el orden y la protección, proclamaban su inquebrantable fe a los observadores distantes y al mundo. Este enfrentamiento silencioso pone a prueba la voluntad y la determinación más que cualquier batalla feroz. El momento de elección no fue solo en el cuartel general del cuerpo de cazadores de demonios, sino también en esta alta ladera bajo el resplandor del sol poniente, donde la tranquila figura de una joven tocó en voz baja la primera nota de su convicción. El sol se hundió por completo en el horizonte, sus últimos rayos fueron absorbidos por la noche azul tinta. A lo lejos, los pueblos se iluminaban con luces dispersas, como estrellas caídas a la tierra, apacibles y serenas. En la alta ladera, Nezuko permanecía en silencio, como si se fundiera con la tierra bajo sus pies y con la noche. Las ilusorias alas de luz tras ella se habían disipado por completo, y las fluctuaciones de energía blanco-doradas que emanaban de su cuerpo se habían estabilizado. Ya no eran deliberadamente ostentosas, sino que fluían con naturalidad como la respiración, separándola claramente de la vibrante vida de la aldea. Una frontera que existía, pero que jamás sería traspasada. Tanjiro y Zenitsu la vigilaban. Su tensión inicial fue reemplazada gradualmente por una extraña calma. El tiempo pasó, la aldea permaneció tranquila y Nezuko no mostró signos de agitación. Esta firme silenciosa era el testimonio más contundente en sí misma. Tanjiro contempló la esbelta pero notablemente erguida figura de su hermana en la noche, con el corazón lleno de una indescriptible mezcla de orgullo y tristeza. Su hermana luchaba por su supervivencia, aunque a su manera, contra todos los pronósticos. Zenitsu también se calmó gradualmente. Observó en secreto el cabello de Nezuko alborotado por la brisa nocturna y su perfil mientras miraba fijamente las luces de la aldea. De repente, sintió que esas luces distantes y cálidas también iluminaban a la chica que permanecía en la oscuridad. El miedo en su corazón pareció disiparse un poco ante esta escena tranquila. A más de 10 kilómetros de distancia, en una montaña rocosa. El viento nocturno alborotaba las vestiduras del espíritu errante de la isla Beimin. Permanecía inmóvil, como una roca, con las cuencas vacías de sus ojos siempre mirando hacia la alta ladera. Su percepción, mucho más allá de la de la gente común, era como el radar más cómodo, captando cada detalle en la distancia. La tranquilidad de la aldea, la vigilancia y perseverancia de los hermanos y el niño Leiu, y, sobre todo, la energía pura que emanaba de la niña fantasma, una pureza completamente contraria a la naturaleza de los fantasmas. No había intenciones asesinas, ni codicia, ni ansias de carne y hueso. Solo había una cosa. Una voluntad protectora tan clara como la luz de la luna, y una especie de autocontrol que era casi una regla. Amitabha, su profundo canto se escuchó en el viento nocturno, tratamiento de un suspiro apenas perceptible. Son más de las 3:15 de la hora Chou, y no ha cruzado la línea ni medio paso. ¿Acaso su corazón, su naturaleza, realmente no es malvada?
Podía escuchar que el aura de la niña fantasma permanecía estable, e incluso cuando entraba en contacto con la vitalidad proveniente de la aldea, su propia luz cálida se ondulaba levemente, como si respondiera y resonara, en lugar de ser estimulada a ser feroz. Sanemishin Azugawa, de pie a un lado, cruzó los brazos. Su rostro se veía aún más sombrío a la luz de la luna. Él también había estado presintiendo, pero su enfoque era diferente. Buscaba cualquier rastro de energía demoníaca que pudiera estar filtrándose, cualquier posible amenaza. Fingiendo. Espetó Sanemishin Azugawa con los dientes apretados, con sus ojos carmesí aún encendidos de malicia. ¿Quién sabe si está esperando una mejor oportunidad? ¿O si está tramando algo que desconocemos? Un demonio es un demonio, por mucho que se disfrace, no puede cambiar su naturaleza. Sin embargo, incluso él mismo se dio cuenta de que esas palabras carecían de la absoluta confianza que antes tenía. La contención prolongada e impecable era en sí misma una prueba contundente. Quizás no creyera en la buena voluntad del fantasma, pero no podía ignorar el hecho innegable. Durante varias horas, frente a la tentación de la comida a corta distancia, el fantasma no había mostrado agresividad. Imeji Magiome se giró lentamente hacia Shinazugawa Sanemi. Aunque estaba ciego, su mirada vacía transmitía una fuerte presión. Shinazugawa, tu obsesión es demasiado profunda. Eres también un demonio en tu corazón. Cuando el Señor nos ordenó vigilarte, fue para ver esta esencia con claridad. Ahora, ¿qué ves? Sanemi Shinazugawa se quedó sin hablar, chasqueó la lengua con fastidio y giró la cabeza, sin hablar más. Pero el aura violenta que lo rodeaba se apaciguó inconscientemente. No pudo refutar los hechos que tenía ante sí. Gyome Mejima volvió a contemplar la alta escalera, con la mente agitada por complejas emociones. Durante siglos, la lucha del cuerpo de cazadores de demonios contra los demonios había sido una guerra pura entre el bien y el mal, entre el bien y el mal. Pero esta chica ante él, llamada Nezuko Kamado, era como una gota de tinta que caía en agua clara, comenzando a desdibujarse y a crear una zona gris. Desafía las convenciones y trastoca todo entendimiento. ¿Es esto un rayo de esperanza o el presagio de un desastre aún mayor? No lo podía decir con seguridad. Pero sabía que este informe de observación y el testimonio silencioso que había durado toda la noche traerían un shock y un debate sin precedentes a la próxima cumbre. Envíen un mensaje. Imeji Magioume instruyó a los miembros de la unidad oculta, quienes emergieron silenciosamente de las sombras tras él. Informen la situación con veracidad al líder, especialmente los detalles de que el objetivo no ha presentado ningún comportamiento inusual durante varias horas tras acercarse a asentamientos humanos, y de su continua emisión de fluctuaciones de purificación estables. Sí. El miembro oculto aceptó la orden y se retiró en silencio. Beiminyu Xingmin juntó sus manos nuevamente, mirando en dirección a la alta pendiente, y cantó suavemente, como si estuviera rezando por las almas que luchaban en las grietas del destino, o como si estuviera realizando un ritual para liberar a las almas del ciclo de sangre y odio que había durado cientos de años. La noche se hizo más profunda. Nezuko, encaramada en la ladera, cerró lentamente los ojos. Ya no miraba las luces de la aldea, sino que centró toda su atención en su cuerpo, guiando su horno del corazón para absorber la tenue energía natural contenida en la luz de la luna y el rocío nocturno. Progreso de reparación. 21%. Ella no sabía qué traerían sus acciones, pero sabía que era el camino que debía tomar. A lo lejos, el aura opresiva, firme como una roca gigantesca, parecía haber perdido parte de su agudeza, reemplazada por una observación más cautelosa. Y el odio, feroz como un vendaval, aunque aún intenso, haber parecido visto su arrollador impulso ligeramente frenado por algo. Esta noche nadie dormirá. En este desierto a la luz de la luna, continúa una lucha silenciosa sobre creencias, raza y el futuro. La joven, apostando su propia vida, ya ha provocado ondas sutiles, pero potencialmente de gran alcance, en el tablero del destino. Los primeros rayos del amanecer atravesaron la oscuridad como una espada dorada, cortando el cielo azul intenso. Los contornos de las montañas se fueron aclarando poco a poco bajo la luz, y los tejados de los pueblos lejanos se teñían de un cálido dorado. En la alta escalera, Nezuko quedó de pie, como clavada en el suelo. Durante toda una noche, permaneció inmóvil, como la centinela más leal, custodiando la paz de la humanidad tras ella y protegiendo los principios inviolables de su corazón. La luz de la mañana el bañó, proyectando un cálido resplandor sobre el aura platino apenas perceptible que la rodeaba. Abrió lentamente los ojos.
Sus pupilas rosadas, claras y tranquilas, reflejaban el sol naciente. No sentí el miedo ni la incomodidad que un fantasma debería sentir ante la luz del sol, solo una sensación de serenidad tras soportar una larga noche y presenciar la luz. Tanjiro y Zenitsu dieron un suspiro de alivio casi al mismo tiempo. Sus nervios, que habían estado tensos toda la noche, finalmente pudieron relajarse un poco. Zenitsu se desplomó en el suelo, murmurando. Amaneció, al menos, lo logramos. Tanjiro caminó hacia el lado de Nezuko, tomó suavemente su mano ligeramente fría y susurró. Has trabajado duro, Nezuko. Nezuko negó levemente con la cabeza, devolviéndole la cálida mano a su hermano, con la mirada fija en la distancia. Podía sentir que la reparación del horno del corazón dentro de su cuerpo parecía haberse acelerado ligeramente al amanecer. Progreso de reparación. 23%. La esencia del sol y la luna parecían ser los nutrientes para su recuperación. En la montaña rocosa, Beiminyu Xingmin saludó la luz de la mañana y abrió lentamente las manos. Un leve atisbo de alivio pareció reflejarse en su rostro, marcado por la tristeza a causa del veneno fantasmal. Amitabha, el amanecer lo atestigua, y la noche fue apacible. Esto no es algo que un espíritu maligno pueda hacer. Su voz era profunda y firme, como si hubiera tomado una decisión. Sanemi Azugawa permanecía a un lado, con una expresión que oscilaba entre la luz y la sombra bajo el resplandor matutino. Observaba atentamente la figura bañada por la luz del sol en la cima de la colina. Sus ojos carmesí reflejaban emociones contradictorias. Presenciar a un demonio de pie tan tranquilamente bajo la luz del sol, completamente ileso por los humanos tan cerca, había sacudido profundamente sus creencias profundamente arraigadas. TCH, aunque no le tema a la luz del sol ni mate a nadie, eso no cambia el hecho de que es un monstruo creado por Muzan Kibutsuji. Apretó los dientes para pronunciar esta frase, algo argumentativo, pero su tono ya no era tan firme como la noche anterior. Imeji Magiome y se volvió hacia él. Sus cuencas vacías parecían poder ver el interior de su corazón. Río de la inmortalidad, tu obsesión te ha cegado. Lo que el Señor desea conocer no es su origen, sino su verdadero corazón y sus acciones. Ahora, tú y yo hemos presenciado con nuestros propios ojos que su corazón se inclina hacia la bondad y sus acciones son legítimas. Esta es la verdad. Hizo una pausa y luego continuó. Nuestra orden era supervisar el desarrollo del procedimiento hasta la decisión de la reunión. Ahora, ha pasado una noche y la evidencia es concluyente. Nuestras funciones han terminado temporalmente. Levantó la mano e instruyó a los miembros ocultos que habían reaparecido. Envíen un mensaje al cuartel general. El objetivo, Nezuko Kamado, ha estado vigilando las afueras de la aldea 20 toda la noche, sin mostrar intención ni comportamiento de ataque, y emitiendo continuamente ondas de purificación estables, sin temor al amanecer. Recomendación. Levanten el estado de vigilancia de emergencia y esperen la decisión formal de la reunión de los pilares. Además, el pilar del viento y yo regresaremos al cuartel general como estaba previsto para participar en la reunión. Sí. Se dio la orden, lo que significó que este estrecho enfrentamiento que había durado más de 10 horas finalmente había llegado a un final temporal. En la alta ladera, Tanjiro y Nezuko sintieron casi simultáneamente los cambios en las dos auras aterradoras en la distancia. La sensación opresiva, tan pesada como una montaña, estaba retrocediendo lentamente, mientras que la abominación, tan aguda como un vendaval, después de su inquietud involuntaria, comenzó a retirarse. ¿Se va? Tanjiro miró a lo lejos con incredulidad. Nezuko se acercó suavemente, finalmente capaz de relajarse por completo su mente tensa. Una fuerte oleada de mareo y debilidad la invadió, y se tambaleó, pero Tanjiro la sujetó un tiempo. Nezuko. Estoy bien, solo, estoy cansada. Nezuko se apoyó en su hermano con voz débil. Mantener un alto nivel de concentración mental y control de poder durante toda la noche le había pasado factura mucho más que una batalla. Zenitsu también se acercó, observando el rostro pálido de Nezuko. Sorprendentemente, no gritó, sino que murmuró en voz baja. De verdad, esto es demasiado imprudente. Tanjiro cargó a Nezuko a su espalda, echando una última mirada a la pacífica aldea que despertaba con la luz de la mañana, y luego, con expresión compleja, miró hacia donde se habían retirado los dos pilares. Sabía que no era el final, sino solo una oportunidad para recuperar el aliento. La verdadera prueba llegaría en la próxima reunión de los pilares. Pero en cualquier caso, dieron el primer paso con éxito.
Con la moderación y la perseverancia de Nezuko, ganaron un espacio temporal y preciado para sobrevivir. Vamos también, busquemos un lugar para descansar, dijo Tanjiro en voz baja, cargando a su hermana a la espalda, y junto con Zenitsu, bajaron la colina con pasos vacilantes pero firmes, desapareciendo en el bosque de la montaña, envuelto en la luz de la mañana. La crisis se ha evitado temporalmente y la jaula se ha levantado temporalmente. Pero el camino hacia el futuro sigue siendo espinoso. Queda por ver si la tenue luz que la propia niña enciende podrá iluminar la oscuridad en los corazones de muchos y si sobrevivirá a la tormenta que se avecina. Sin embargo, el amanecer ha llegado y aún hay esperanza. Cuartel General del Cuerpo de Cazadores de Demonios, sala de reuniones del Pilar. La atmósfera era densa, casi tangible. 9 figuras, cada una con un aura que podía ser nítida, serena o inquietante, permanecían solemnes en sus respectivas posiciones. Una invisible impregnaba el aire, el aura natural que emanaba de estos guerreros experimentados que habían abatido a innumerables demonios. Kagaya Ubuyashiki se arrodilló a la cabecera de la mesa. Aunque ciego y con el rostro destrozado por la enfermedad, seguía siendo el centro absoluto de la atención. Su esposa, Amane, permanecía en silencio a un lado. Tanjiro se arrodilló en el centro del patio, con la frente pegada al suelo, mientras Nezuko yacía tranquilamente en una caja de madera hecha a su lado. Zenitsu e Inosuke, quienes habían sido encontrados tiempo antes y estaban siendo retenidos por miembros de la fuerza oculta, permanecían en una zona más periférica, observando con ansiedad. En cuanto a Nezuko Kamado, sobre su condición de demonio y su viaje con un cazador de demonios, la voz suave pero autoritaria de Kagaya Ubuyashiki rompió el silencio, y los informes presentados por Shinobu Kocho, Pilar Insecto, Gyomeji Mejima, Pilar Piedra, y Sanemi Shinazugawa, Pilar Viento, sobre sus poderes y acciones especiales. Hoy les pido a todos que lo discutan y deciden. Antes de que terminara de hablar, un aura violenta estalló de repente. No hay necesidad de más discusión. Shinazugawa Sanemi dio un paso al frente, con sus ojos escarlata fijos en la caja de madera y las cicatrices deformadas en su rostro. Un demonio es un demonio. Decir que no le teme a la luz del sol y que puede purificar y sanar no es más que una artimaña para engañar a la gente. ¿Quién sabe si esta es la nueva conspiración de Muzan? Debería ser ejecutado de inmediato para evitar futuros problemas. Su voz era como un viento helado, lleno de una manifiesta intención asesina. Estoy de acuerdo con la opinión de Shinazugawa. La voz de Rengoku Kyojuro resonó con fuerza, sus ojos rojo dorado brillando con una determinación inquebrantable. El peligro que representan los demonios es innegable. No podemos permitir que unas pocas excepciones socaven nuestros principios fundamentales. Permitir que los demonios viajen junto a los cazadores de demonios es en sí mismo una profanación de nuestras camaradas caídas. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué terror! Douma agitó su abanico plegable de loto dorado con una falsa sonrisa de lástima. Sin embargo, siento mucha curiosidad por un demonio que puede hacer que Shinobu-san y Gyomei-san estén tan indecisos. ¿De verdad es tan especial? Shinobu Kocho aún sonreía dulcemente, pero su mirada era compleja e indescifrable. No expresó su opinión de inmediato, sino que acarició con suavidad la espada agrietada con motivos de enredadera que llevaba en los brazos. Hiyu Tomioka permaneció en silencio a un lado, como una nora solitaria, sus ojos tranquilos ocultaban una sutil corriente subterránea que nadie podía detectar. Obana Iguro, el pilar serpiente, se humedeció los labios y su mirada se volvió fría. Un tipo especial de demonio, suena como una presa aún más deliciosa. El pilar del amor Mitsuri Kanroji, con las manos juntas sobre el corazón y las mejillas ligeramente sonrojadas, miró a Tanjiro, luego a la caja de madera y murmuró en voz baja. Pero, ¿no parecen malas personas? Los ojos de Tokito Muichiro del pilar de niebla estaban vacíos, como si estuviera perdido en sus pensamientos, sin mostrar interés en el argumento que tenía delante. Beiminyu Shingmin juntó las manos y habló en voz baja. Amitabha, este anciano monje lo vio con sus propios ojos. Vigiló la aldea toda la noche, su aura era pura y no albergaba malos pensamientos. Aunque su poder es diferente, su corazón se inclina al bien. Hay que matar con cautela. Gyomei. A ti también te han hechizado. Rugió Shinazugawa Sanemi. La escena se detuvo, con intenciones asesinas y miradas cautelosas entrelazándose en el patio, casi destrozando a Tanjiro y la caja de madera en el centro. En ese momento, Kagaya Ubuyashiki habló de nuevo, su voz calmada pero sutilmente orientadora.
Ya que cada uno tiene su propia versión de los hechos, dejemos que los hechos hablen por sí mismos. Nezuko Kamado, por favor, muéstrate. El corazón de Tanjiro se apretó, pero aún así abrió suavemente la tapa de la caja de madera según las instrucciones. Bajo las miradas fijas de todos los pilares afiladas, escrutadoras o curiosas, Nezuko se incorporó lentamente de la caja. Parecía aún algo débil, con el rostro pálido, pero sus ojos estaban claros y resueltos. Primero miró con preocupación a su hermano arrodillado, y luego, con valentía, sostuvo las miradas que habrían destrozado incluso a los demonios más comunes. La luz del sol la iluminaba sin causarle ninguna molestia. El tenue aura platino que fluía naturalmente a su alrededor era casi invisible a la luz del sol, pero su aura pura y cálida era innegable. HMPH. Jugando bromas. Shinazugawa Sanemi resopló con frialdad, su figura se volvió borrosa de repente. Río de la inmortalidad. Alto. Himeji Magyome gritó para detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Sanemi Shinazugawa cargó contra Nezuko como un torbellino, con su espada Nichirin irradiando una aura afilada y desgarradora. No la golpeaba directamente, sino que apuntaba a su brazo. Quería obligarla a revelar su verdadera forma, obligarla a contraatacar. Nezuko. Los ojos de Tanjiro se abrieron de par en par con furia mientras intentaba levantarse, pero varias auras poderosas lo detuvieron. Ante este ataque arrepentido, las pupilas de Nezuko se contrajeron levemente, pero no esquivó ni desató ningún poder ofensivo. Simplemente levantó los brazos instintivamente, cruzándolos frente a ella para protegerse, mientras transformaba todo el poder restante de su horno del corazón en su forma más pura. Protección. Zumbido. Un escudo de luz platino, sólido y semitransparente, se desplegó al instante ante ella. En él, misteriosas runas fluían tenuemente, irradiando un aura de estabilidad inmune a toda magia. Sonido metálico. La espada Nichirin tocó el escudo de luz, produciendo un crujido metálico. La violenta energía eólica y la luz pura y purificadora colisionaron violentamente, creando ondas visibles de energía. El escudo de luz tembló violentamente, pero se mantuvo firme. Nezuko gimió, su rostro palideció aún más, incluso un hilillo de sangre escapó de la comisura de su boca, pero se mantuvo firme en su lugar, sin retroceder un solo paso. ¿Qué? Un destello de incredulidad brilló en los ojos de Shinazugawa Sanemi. Aunque no había usado toda su fuerza en ese ataque, era mucho más de lo que un demonio común podría bloquear fácilmente. La fuerza de ese escudo de luz y la voluntad purificadora que contenía que incluso hacía que su técnica de respiración de viento se sintiera lenta eran innegables. Los demás pilares también fueron movidos. Los ojos morados de Shinobu Mariposa brillaron levemente. Reconoció el escudo de luz como el mismo que había bloqueado su ataque en el arroyo de la montaña, pero parecía aún más refinado. Beimin Shingmin presionó ligeramente sus manos entrelazadas. Rengoku Kyojuro dejó escapar un suave y por primera vez, una evidente sorpresa apareció en sus ojos rojo dorado. Incluso Tokito Muichiro, que estaba perdido en sus pensamientos, dirigió su atención a esto. No solo eso dijo Kagaya Ubuyashiki en el momento oportuno, y su voz llegó con claridad a los oídos de cada pilar. Según las constantes observaciones de la fuerza oculta y las experiencias personales de los miembros de la mansión mariposa, la energía emitida por Nezuko Kamado tiene efectos curativos. Curó inconscientemente las heridas de su hermano Zenitsu Agatsuma mientras dormía. Hizo una pausa y luego soltó la bomba. Además, el pilar de roca y el pilar de viento pueden testificar que ella vigiló afuera de la aldea humana toda la noche, ejerciendo total moderación y sin dañar a una sola persona. Sanemi Shinazugawa envainó su espada y se retiró, con el rostro sombrío, pero incapaz de refutar. Miró fijamente a Nezuko, observándola disipar su escudo ligero, débil pero aún en pie, limpiando la sangre de la comisura de la boca. Por primera vez, una cierta convicción en su interior comenzó a flaquear violentamente. La intención asesina aún persiste. Pero las semillas de la duda ya han sido sembradas silenciosamente. El patio estaba completamente silencioso. Todas las miradas se centraron en la niña fantasma que estaba parada bajo la luz del sol, que resistió el golpe de una columna de viento con su frágil cuerpo, poseía poder curativo, pero se adhirió al principio de no resultar herida. La balanza del juicio, iluminada por esta luz deslumbrante, comenzó a inclinarse sutilmente. El escudo de platino se disipó, y Nezuko, ligeramente sin aliento, reprimió el sabor metálico en su garganta y se irguió.
La luz del sol brilló en su rostro, ligeramente pálida pero decidida, y la mancha roja brillante en la comisura de su boca, contra el fondo de su aura pura, parecía casi deslumbrante, demostrando más claramente el peligro del ataque y su autocontrol. El patio estaba sepulcralmente silencioso. Las expresiones de los pilares variaron, pero su inicial instinto asesino y duda dieron paso a una intensa conmoción y profunda reflexión. El ataque de Sanemi Shinazugawa, lo suficientemente poderoso como para herir gravemente a una luna inferior, fue bloqueado de frente por un joven demonio aparentemente débil de una manera tan poco agresivo, puramente protector. Y la voluntad purificadora contenida en ese escudo de luz, que conmovió incluso sus almas, era innegable. Rengoku Kyojuro rompió el silencio primero, con una solemnidad sin precedentes en su voz. De hecho, lo bloqueó. No con la astucia del arte del demonio de sangre, sino con un poder tan recto y honorable. Las llamas en sus ojos rojo dorado aún ardían, pero habían perdido parte de su anterior rotundidad y adquirieron una mirada más escrutadora. Shinobu Kocho exhaló suavemente, sus dedos, trazando las grietas en la hoja con diseño de enredadera, se tensaron ligeramente. Sabía mejor que nadie que Nezuko estuviera lejos de alcanzar su máximo potencial. El hecho de que pudiera bloquear el furioso ataque del Pilar del Viento en estas circunstancias significaba que su potencial y la esencia de su poder ya habían trascendido el reino de un demonio. Imeji Magyome entonó oraciones budistas, con las cuencas vacías de sus ojos mirando a Nezuko, una emoción compleja e indescriptible parecía grabada en su rostro afligido. Amitabha, este no es el poder de un espíritu maligno, sino, la manifestación de la voluntad de proteger. Shinazugawa, ¿aún tienes dudas? El rostro de Sanemi Shinazugawa estaba pálido, las venas del dorso de la mano que agarraba la espada se hinchaban. Miró fijamente a Nezuko, y con los dientes apretados dijo: el poder, no define la verdadera naturaleza. ¿Quién puede garantizar que esto no sea solo una fachada? Pero, señor Sanemi, dijo de repente Tomioka Hiyu, quien había permanecido en silencio todo el tiempo, con una voz tranquila pero con una extraña persuasión, ella nunca ha hecho daño a nadie. Ya sea en su anterior pelea con Shinobu o ahora frente a su ataque, su elección siempre ha sido la protección y la resistencia. Hiyu. Tú, Shinazugawa Sanemi giró repentinamente la cabeza para mirar a Tomioka Hiyu, pero al encontrarse con su mirada tranquila e inquebrantable, se quedó sin palabras por un momento. La suave voz de Kagaya Ubuyashiki resonó en el momento justo, como un manantial claro que fluye a través de un patio tenso. Ahora que todos han presenciado su poder y sus opciones, ¿podemos considerar otra posibilidad? Una vez más todas las miradas se centraron en el señor. La existencia de Nezuko Kamado ha destrozado nuestra comprensión de los demonios, que hemos tenido durante siglos. No es una extensión de la voluntad de Muzan. Al contrario, la esencia de su poder es completamente opuesta a la devoración y la destrucción de Muzan, dijo lentamente Kagaya Ubuyashiki. Es una llave desconocida, y tal vez pueda abrir una puerta que nunca hemos imaginado. Miró a Nezuko y también a los pilares. Destruir por completo el Kibutsuji de Muzan es una misión que se transmite de generación en generación. Y Nezuko puede convertirse en una ayuda importante, en lugar de un obstáculo, para lograr esta misión. Estas palabras conmocionaron a todos los pilares. ¿Convertirse en un demonio en aliado en la lucha contra Muzan? Esta idea era completamente escandalosa. Señor Kagaya. Esto es demasiado arriesgado. Kyojuro Rengoku fue el primero en objetar. Dejar la incertidumbre a un lado es como llevar una bomba. Estoy de acuerdo con la opinión del purgatorio, repitió fríamente Obana y Iguro. Kanroji Mitsuri miró a su alrededor, dudando en hablar. Tokito Muichiro seguía absorto en sus pensamientos. Toma se cubrió la cara con su abanico y dejó escapar una risa suave y enigmática. Kagaya Ubuyashiki permaneció impasible ante las objeciones y continuó con calma. Esta no es una colaboración sin restricciones. Yo estableceré las reglas aquí. Su voz era clara y firme y resonó por todo el patio. En primer lugar, Nezuko Kamado está bajo la supervisión total de su hermano Tanjiro Kamado, quien es inseparable de ella. Si Nezuko ataca a un humano, Tanjiro debe cometer seppuku junto con Nezuko para expiar sus pecados. En segundo lugar, Nezuko debe permanecer en una caja de madera especialmente hecha en todo momento y moverse durante el día y en lugares donde se reúne la gente. En tercer lugar, Nezuko debe obedecer las órdenes del cuerpo de cazadores de demonios y usar sus poderes especiales para contribuir a la derrota final de Muzan.
En cuarto lugar, esta resolución es provisional. Si algún acto pone en peligro la humanidad, o si existen pruebas concluyentes de que está relacionado con Musan, la resolución será inmediatamente anulada y los responsables serán ejecutados sin excepción. Las 4 reglas, como 4 cadenas invisibles, le dieron a Nezuko un rayo de esperanza y al mismo tiempo la colocaron en grilletes pesados, atando completamente la vida de Tanjiro a ellas. Tanjiro levantó la cabeza de repente, con los ojos brillando con una luz increíblemente brillante. Sin dudarlo un segundo, hizo una reverencia. Sí. Yo, Tanjiro Kamado, lo juro por mi vida. Protegeré a Nezuko con mi vida y jamás dejaré que lastime a nadie. Nezuko observó la decidida figura de su hermano, que se retiraba, con los ojos ligeramente llenos de lágrimas. Dio un paso al frente, se arrodilló junto a Tanjiro e hizo una profunda reverencia a Ubuyashiki Kagaya. No habló, pero su postura firme y sumisa lo decía todo. El silencio volvió a caer en el patio. Los pilares procesaban la trascendental decisión de su señor. Beiminyu Xingmin juntó las manos y dijo lentamente. Amitabha, este anciano monje no tiene objeción. Decidió confiar en su propia percepción y en el juicio del señor. Shinobu Kocho guardó silencio un momento, luego su dulce sonrisa regresó, pero un atisbo de curiosidad y griega. Anticipación se reflejaba en el fondo de sus ojos. Ya que el señor Kagaya ha tomado esta decisión, no tengo objeción. Después de todo, también me gustaría ver hasta dónde puede llegar esta niña. Hiyuto Miokas mostró levemente, lo que se tomó como asentimiento. Kyojuro Rengoku miró a los hermanos arrodillados, luego al jefe de la familia, y finalmente declaró en voz alta. Ya que es decisión del señor Kagaya, yo, Kyojuro Rengoku, obedeceré. Pero también los vigilaré de cerca. Si hay algún disturbio, mi espada no tendrá piedad. La expresión de Sanemi Azugawa cambió varias veces antes de que finalmente escupiera una maldición, se diera la vuelta y aceptara el resultado de mala gana, pero su espalda tensa mostraba que estaba lejos de estar convencido. Obana Iguro resopló con frialdad y no objetó nada más. Mitsuri Kanroji respiró aliviado. Muichiro Tokito permaneció absorto en sus pensamientos. Entonces, este asunto está decidido. Kagaya Ubuyashiki tomó la decisión final. Nezuko Kamado permanecerá temporalmente bajo la supervisión del cuerpo de cazadores de demonios, y tomará una decisión tras observar su desempeño. El peso que más pesaba sobre los corazones de Tanjiro y Nezuko finalmente se alivió. La luz del sol parecía brillar de verdad sobre ellos. Sin embargo, Nezuko sintió claramente que las miradas desde ciertas direcciones aún conllevaban un escrutinio frío y una vigilancia inquebrantable. El derecho a sobrevivir solo se ha ganado temporalmente. El camino por delante sigue lleno de dificultades. Ella y su hermano, junto con la carga especial que soportaron, inevitablemente provocarán aún más controversia dentro del cuerpo de cazadores de demonios. La cadena de protección está completa, pero las pruebas apenas comienzan. La polvareda que se sentó en la reunión del pilar no trajo paz. Al contrario, como una roca arrojada a un lago, provocó revuelo en el cuerpo de cazadores de demonios. La noticia de la existencia especial de Nezuko se expandió como la pólvora por el cuartel general, provocando una conmoción sin precedentes, escepticismo y griega. Una abrumadora curiosidad. Tanjiro, cargando la caja de madera que contenía a Nezuko, caminaba por el pasillo del cuartel general con Zenitsu e Inosuke. Podía percibir claramente las miradas complejas que lo asaltaban desde todas direcciones. Miedo, escrutinio, incomprensión e incluso un atisbo de hostilidad oculta. Los susurros, como mosquitos, se extendían por los rincones. Mira, ¿son ellos? ¿De verdad hay un fantasma en esa caja? Escuché que ni siquiera el señor Pilar del Viento pudo matarla en el acto. ¿Cómo pudo Dios tomar semejante decisión y...? Tanjiro se enderezó la espalda, con la mirada resuelta, ignorando las miradas y susurros caóticos. Apretó las correas, sintiendo la respiración constante de su hermana dentro de la caja, con la mente llena de una sola creencia. Debía fortalecerse rápidamente, lo suficientemente fuerte para soportar el peso de este privilegio, lo suficientemente fuerte para que todos reconocieran a Nezuko. Zenitsu se encogió, deseando desaparecer bajo tierra, murmurando para sí mismo. Estamos condenados, estamos condenados. Con tanta gente observándonos, seguro que nos odiarán, puede que nos den un saco en la cabeza una noche. ¿Eh? ¿Quién se atreve a causar problemas? Lo haré, papila. Inosuke blandió sus espadas gemelas.
Sus instintos salvajes lo hacían excepcionalmente sensible a las emociones negativas que lo rodeaban. Sus ojos, ocultos tras la máscara de cabeza de cerdo, estaban abiertos de par en par, llenos de provocación. En ese momento, un miembro de la unidad oculta con una máscara de bombero apareció silenciosamente ante ellos e hizo una reverencia respetuosa. Señor Tanjiro Kamado, señor Zenitsu Agatsuma, señor Inosuke Ashibira. Por orden de nuestro señor, les pido que me acompañen a recibir sus nuevas espadas Nichirin y que se les asigne su próxima misión. Una nueva espada de Nichirin. Los ojos de Tanjiro y Zenitsu se iluminaron al instante. Sus espadas habían resultado gravemente dañadas en la batalla anterior. Los tres siguieron de inmediato a los ocultos. En la sala de forja del cuartel general, se encontraron con Otaru Aganezuka, encargada de esta área, aunque no apareció directamente, se oía su furioso martilleo y se sintió su intenso calor a través de la rendija de la puerta. Les entregaron 3 espadas Nichirin nuevas. Tanjiro asistió solemnemente a la familiar espada negra. La hoja brillaba con un brillo intenso bajo la luz, y percibió en ella una agudeza y resistencia completamente diferentes a las anteriores. Zenitsu también recibió su espada Nichirin, aún dorada, y la acarició con evidente cariño. Inosuke, por su parte, recibió un par de espadas gemelas nuevas y relucientes. Además, repitió el miembro de la secta oculta, entregándole un ori morado oscuro, cuidadosamente doblado, con glicinas y nubes bordadas en los bordes, esto es para la señorita Nezuko Kamado. Está tejido con fibras de glicina mediante un proceso de tratamiento especial. Aunque no puede reemplazar por completo la luz solar, puede atenuar con gran amplitud la percepción de los demonios comunes y brindarle cierta protección. Puede usarlo cuando sea necesario durante las misiones. Tanjiro aceptó el aori con deleite. Era suave al tacto, pero poseía una extraña elasticidad, y los patrones de glicinas y nubes bordadas parecían brillar levemente. Gracias. Muchísimas gracias. Repitió, ya que esto sin duda añadía una importante capa de protección a Nezuko. Después de recibir su equipo, el miembro oculto trajo las primeras instrucciones de la misión. En el sureste, en las profundidades de las montañas de la niebla oculta, en la aldea de la hoja caída, 7 aldeanos han desaparecido misteriosamente durante la noche durante los últimos 3 meses. No se encontraron señales de lucha ni manchas de sangre en el lugar, solo un leve y extraño olor a madera podrida. La investigación inicial de las fuerzas ocultas locales sugiere que el acto no fue obra de fantasmas comunes, sino que posee características de las artes del demonio de sangre. Misión. Investigar la verdad, confirmar y eliminar la amenaza. ¿Este no es un fantasma cualquiera? ¿Un extraño olor a madera en el análisis? La expresión de Tanjiro se endureció. Inmediatamente percibió la naturaleza extraordinaria de la misión. Echó un vistazo a la caja de madera que tenía detrás, respiró hondo y dijo: lo entiendo. Partamos de inmediato. Enclavado entre imponentes montañas, el pueblo de Rakuim está rodeado de árboles centenarios y envuelto en niebla todo el año, de ahí su nombre Niebla Oculta. Cuando Tanjiro y sus compañeros llegaron a la entrada del pueblo, ya estaba anocheciendo. Los últimos rayos del sol poniente apenas lograron penetrar la espesa niebla, envolviendo todo el pueblo en una atmósfera húmeda y brumosa. Un silencio inquietante impregnaba el aire, junto con un leve, casi imperceptible, olor a madera podrida. Los rostros de los aldeanos reflejaban miedo y aturdimiento. Bajo la guía de un anciano jefe de la aldea, Tanjiro supo más detalles. Entre los desaparecidos había hombres, mujeres y niños. Todos desaparecieron misteriosamente de sus hogares o zonas cercanas por la noche, como si se hubieran desvanecido en el aire. Debe ser obra de un espíritu del árbol de las montañas, dijo el viejo jefe de la aldea, con voz temblorosa y los ojos llenos de desesperación. Esa noche, los tres decidieron separarse y patrullar y vigilar el pueblo. Tanjiro colocó cuidadosamente la caja de madera de Nezuko en un rincón relativamente apartado del santuario de la aldea, donde una tenue lámpara permanecía encendida. Nezuko, descansa aquí. Si hay algún peligro, avísame de inmediato, le susurró a la caja. Nezuko hizo un suave golpeteo desde el interior de la caja, indicando que entendía. A medida que la noche se hacía más profunda y la niebla se espesaba, la visibilidad se reducía restrictivamente. Tanjiro aferró con fuerza su espada Nichirin, dilatando las fosas nasales mientras discernía con atención los complejos aromas en el aire.
El olor a tierra, la humedad de la niebla, el tenue aroma a fogatas que emanaban de las casas de los aldeanos, y, cada vez con claridad mayor, el nauseabundo olor a madera podrida. Repentino. Gritar. Desde arriba se escuchó un sonido muy débil, como si algo cortara el aire. De repente, Tanjiro miró hacia arriba, su respiración de agua se activó instantáneamente y su espada Nichirin paró hacia arriba. Sonido metálico. Desvió un objeto afilado y marchito, que brillaba con un destello metálico, y se incrustó en la pared de tierra junto a él. Al fallar su objetivo, el objeto se retira de inmediato a la niebla espesa con una velocidad asombrosa. Casi simultáneamente, el grito aterrorizado de Zenitsu y el estruendo del respiratorio trueno se estallaron desde el otro extremo de la aldea. Más lejos, el rugido furioso de Inosuke y el sonido de sus espadas gemelas cortando el aire resonaron repentinamente. Los atacaron. Y hubo más de un atacante. El corazón de Tanjiro se apretó, y estaba a punto de apresurarse a brindar apoyo cuando de repente se dio cuenta de que el fuerte olor a madera en descomposición convergía a una velocidad extremadamente rápida desde múltiples direcciones hacia el centro de la aldea. El santuario. Su objetivo, ¿es Nezuko? Las pupilas de Tanjiro se contrajeron bruscamente, y de inmediato se dio la vuelta y corrió hacia el santuario a toda velocidad. Dentro del santuario, la llama de la lámpara eterna titilaba violentamente. Nezuko, dentro de la caja de madera, abrió repentinamente los ojos. Sus pupilas rosadas brillaron intensamente en la oscuridad. Percibió con claridad varias fuentes de energía malignas, portadoras de olor a crecimiento y vegetación retorcida, que atravesaban la espesa niebla como tiburones oliendo sangre, acercándose desde todas direcciones. Advertencia. Se detectaron múltiples señales de energía hostil acercándose. Atributo. Madera barra sombra barra corrosión, nivel de amenaza. Medio. Una nueva batalla ha estallado repentinamente en esta aldea oculta, envuelta en una densa niebla y un ambiente inquietante. Y esta vez, la amenaza parece dirigirse directamente a Nezuko, quien acaba de obtener su identidad de hedora madera podrida, como una marea tangible, inundó el salón ancestral, arrastrando consigo una densa niebla. Varias sombras oscuras y retorcidas, aparentemente formadas por ramas marchitas y enredaderas podridas, se filtraban silenciosamente por los agujeros de las puertas, ventanas e incluso el techo. Carecían de rasgos faciales, solo cuencas oculares vacías que emitían una luz verde fantasmal, fijadas en la caja de madera en el centro del salón ancestral. Ramas afiladas se retorcían y extendían como criaturas vivientes, crujiendo y gimiendo al perforar la caja de madera desde todas las direcciones. Su objetivo era extremadamente claro. El ser en la caja que exudaba un aura pura por la que instintivamente sentían disgusto y anhelo. Nezuko. El rugido furioso de Tanjiro se hizo más fuerte a medida que se acercaba, pero aún le tomaría un momento atravesar la espesa niebla y llegar a la entrada del santuario. Justo cuando esas innumerables ramas afiladas y marchitas estaban a punto de tocar la caja de madera, estallido. La tapa de la caja de madera se abrió repentinamente hacia adentro. No fue dañado por una fuerza externa, sino por una fuerza interna. Una pequeña figura, envuelta en una luz pura, apareció de repente como una mariposa platino emergiendo de su capullo. Nezuko saltó en el aire. Sus ojos rosados no reflejaban pánico, solo una calma gélida. El aura tenue que la rodeaba se intensificaba de repente. Pero la luz no estalló hacia afuera. En cambio, fluyó y se condensó rápidamente por su cuerpo como agua viva. Una etérea túnica de plumas blancas y doradas, hecha de luz pura y purificadora, la cubrió al instante. La túnica se movía sin viento, y sus bordes ondeaban con un halo suave pero inviolable como el sol de la mañana, haciéndola parecer un espíritu celestial descendido a la tierra. Esta es la forma defensiva que construyó inicialmente después de combinar las propiedades de la horrible flor de glicina recién adquirida con una comprensión más profunda del poder purificador del horno del corazón. Chisporoteo, chisporoteo, chisporoteo. Innumerables ramas afiladas y marchitas perforaron la prenda de luz. El esperado sonido de carne al ser perforada no se escuchó. En cambio, se escuchó un violento sonido corrosivo, como un hierro al rojo vivo sumergido en agua helada. En el momento en que la rama marchita, llena de podredumbre y malicia, entró en contacto con la ropa de la pureza, la inquietante luz verde de su superficie se atenuó rápidamente. La energía oscura que la composición fue como una némesis, rápidamente purificada y disuelta por la cálida y pura luz platino.
La rama marchita se carbonizó y se volvió quebradiza a una velocidad visible a simple vista, y finalmente se convirtió en cenizas. ¡Ay! Varios aullidos agudos, distorsionados e inhumanos emanaron de los fantasmas de madera podrida. Como si estuvieran quemados, se retiraron abruptamente de las ramas que los atacaban, con las cuencas de sus ojos hundidos brillando con una intensa luz verde, llenas de dolor y terror. Instintivamente, comprendió que esta presa era diferente a cualquier otra que hubieran visto antes. La luz que emanaba de ella era un enemigo natural capaz de borrar por completo su existencia. Al mismo tiempo, Tanjiro finalmente atravesó la niebla y entró corriendo en el santuario. Lo que vio fue la asombrosa escena de su hermana, vestida con una túnica de luz, de pie en el aire, mientras las ramas marchitas a su alrededor se convertían en cenizas y desaparecían. Nezuko. Tanjiro estaba sorprendido y encantado a la vez, pero no dejó de moverse. Su espada Nichirin ya estaba desenvainada, y un rayo de luz azul claro atravesó el santuario en penumbra. Respiración acuática, segunda forma, rueda hidráulica. El afilado corte circular, como una noria giratoria, golpeó ferozmente a los dos fantasmas de madera en el análisis más cercano. Sin embargo, estos fantasmas, aparentemente hechos de madera marchita, eran increíblemente ágiles. Sus cuerpos se retorcían y se fundían con la espesa niebla, lo que hizo que el ataque certero de Tanjiro fallara. Sus verdaderas formas parecían moverse libremente en este entorno brumoso y en análisis. Mientras tanto, los gritos y destellos de relámpagos de Zenitsu, junto con los rugidos y ráfagas de viento de Inosuke, continuaron resonando ferozmente desde otras direcciones de la aldea, indicando claramente que ellos también estaban envueltos en una feroz batalla y no podía brindar apoyo oportuno. Hermano. Le temen a la luz. Nezuko aterrizó con ligereza, su túnica clara ondeando a su alrededor, protegiéndola. Rápidamente transmitió información a través de su mente. El núcleo, está en lo profundo de la niebla, algo aún más grande lo controla. Podía sentir que esas grotescas y decadentes figuras de madera que la atacaban eran más bien marionetas manipuladas, mientras que la verdadera fuente, esa vasta y escalofriante voluntad de división, aún acechaba en la niebla más densa y los bosques que rodeaban la aldea. Tanjiro comprendió al instante. Debo encontrar el cuerpo real. Observó con atención la figura fantasmal, apenas visible en la espesa niebla que rodeaba el santuario, esperando su oportunidad de atacar. Respiró hondo y agudizó todos sus sentidos. Nezuko y él estaban espalda con espalda, la túnica pura irradiaba luz de manera constante, no solo disipando el hedor circundante y parte de la niebla, sino que también formaba una pequeña zona segura que evitaba que los fantasmas de madera podrían acercarse fácilmente. Yo te guiaré. Rugió Tanjiro, mientras ondas de agua se extendían por su espada Nichirin. No te acerques a mí. Respiración acuática, formación de tierra, remolino giratorio. Su cuerpo giró rápidamente, creando un vórtice de agua. Como una fortaleza móvil, cargó hacia la entrada del salón ancestral, repeliendo con fuerza y destrozando a los fantasmas de madera podrida que intentaban bloquear su paso. Nezuko la seguía de cerca, con la luz de su túnica pura como un faro guiándola. En cuanto salió del santuario, la espesa niebla que la rodeaba pareció disiparse ligeramente por una fuerza invisible, revelando un camino más claro. Señaló hacia las montañas al este de la aldea, donde el aura decadente y gélida era más intensa. Allá. Sin la menor vacilación, el hermano y la hermana atravesaron la obstrucción fantasmal y se precipitaron hacia la niebla y el bosque más profundo y misteriosos en la dirección que señaló Nezuko. La crisis dentro del santuario se ha evitado temporalmente, pero la verdadera batalla apenas comienza. ¿Podrá la túnica pura que Nezuko ahora viste, su primer destello de luz, iluminar el camino y purificar las raíces corruptas que se esconden en la niebla? Al salir corriendo del salón ancestral, una densa niebla me envolvió como un ser vivo y viscoso, reduciendo mi visibilidad a menos de 5 pasos. El hedor a madera podrida era casi tangible, intentando penetrar frenéticamente en mi nariz, y la energía gélida que contenía erosionaba implacablemente mi voluntad. Tanjiro llevó su respiración acuática al límite, blandiendo su espada Nichirin como una rueda, abriendo paso entre las ramas marchitas y las manos demoníacas que seguían apuñalando desde la niebla, abriendo camino para Nezuko tras él. Finas gotas de sudor le asomaban por la frente. En ese entorno inquietante, incluso respirar se volvía difícil, y cada golpe de su espada se sentía como si encontrara una resistencia inmensa.
Nezuko la seguía de cerca, su túnica pura irradiaba constantemente un aura de platino y oro, como la luz inquebrantable de una vela en la oscuridad. Allá donde alcanzaba la luz, la niebla parecía disiparse como si se purificara, y los retorcidos y decadentes fantasmas de madera silbaban de miedo, sin atreverse a acercarse demasiado. Podía sentir con claridad que cuanto más se adentraba en las montañas y bosques del este, más clara se volvía esa voluntad de decadencia, vasta y gélida, que todo lo controlaba, como una serpiente venenosa acechando en su guarida, observando fríamente al intruso. Se detectó una alta concentración de miasma de madera barra corrosión, la ropa de purificación se está agotando continuamente. Se recomienda abandonar o purificar la fuente lo antes posible. Se detectó un poderoso agregado de energía, ubicación. 300 metros al este, nivel de energía. Última luna superior a primera luna inferior, atributo. Demonio del inframundo, pseudo. ¿Un demonio del inframundo? Nezuko sintió un escalofrío. Esta no era una de las 12 lunas demoníacas que conoció, pero su nivel de energía no debía subestimarse. En particular, el entorno inquietante, que casi se integraba con la niebla de la montaña, le otorgaba una ventaja absoluta. Hermano, ten cuidado, está ahí adelante. Advirtió Nezuko, levantando la mano al tiempo que alzaba la punta del dedo. Una bola de luz platino aún más concentrada se formó en sus dedos, como un sol en miniatura, que luego disparó hacia una nube de niebla excepcionalmente densa que se extendía más adelante. Reír. La esfera de luz se hundió en la niebla, desatando al instante una violenta reacción de purificación. La niebla se agitó y se derritió como si se hubiera encendido, revelando vagamente un gigantesco, retorcido y misterioso árbol antiguo tras ella, cuyo tronco mostraba la silueta de un rostro humano atormentado. Las ramas del árbol no eran hojas comunes, sino innumerables enredaderas oscuras y retorcidas, como tentáculos, de las que colgaban los cadáveres de varios aldeanos, enredados en las enredaderas y sin vida desde hacía tiempo. Ese es el cuerpo real. Te encontré. Rugió Tanjiro, impulsándose con los pies, y su figura salió disparada como una flecha. Respiración acuática, séptima forma, golpe ondulatorio de Shizuku. La espada Nichirin se transformó en una estrella fría, con la determinación de atravesar todo y apuñaló directamente el rostro humano distorsionado en el antiguo tronco del árbol. Sin embargo, justo cuando la espada estaba a punto de golpear, zumbido. El suelo alrededor del antiguo árbol se quebró repentinamente, e innumerables raíces gruesas con espinas afiladas brotaron del suelo, estrangulando a Tanjiro como pitones gigantes. Al mismo tiempo, el rostro humano en el tronco del árbol abrió repentinamente su boca, escupiendo una gran cantidad de miasma espeso y negro como la tinta, que contenía un poderoso poder de corrupción espiritual y desarrollo físico. Tanjiro. Retroceda. La voz de Nezuko era más urgente que nunca. Tanjiro también percibió el terror del miasma oscuro y detuvo bruscamente su ataque. Cambió la postura de su espada a respiración acuática, octava forma, Takitsubo. El enorme corte con forma de agua protegió su cuerpo y repelió temporalmente las raíces que lo estrangulaban. Sin embargo, el efecto purificador de la respiración acuática parecía insuficiente ante el creciente miasma oscuro. El miasma oscuro estaba a punto de engullir a Tanjiro. Los ojos de Nezuko brillaron con una intensa luz platino dorada. Ya no se contuvo, movilizando toda la energía del horno del corazón dentro de su cuerpo para acelerar la recuperación, junto con una parte del poder de la túnica pura. Juntó las manos frente a su pecho, y la luz purificadora de platino y oro se reunió y comprimió a una velocidad sin precedentes, ya no era una protección suave, sino que se transformó en un fuego abrasador. Llama purificadora. Quémalo. Con su grito bajo y frío, una bola de fuego puro, del tamaño de una cabeza humana y ardiendo como platino líquido, llevando la voluntad de purificar toda la inmundicia del mundo, se lanzó hacia adelante y se estrelló contra el miasma oscuro. ¡Ay! No hubo ningún impacto explosivo, solo la liberación de luz y calor extremos. En el momento en que las llamas purificadoras entraron en contacto con el miasma, este se convirtió en hielo y nieve bajo el sol abrasador. El oscuro miasma se evaporó y purificó a una velocidad visible a simple vista. Un grito penetrante, como el lamento de innumerables espíritus vengativos, surgió del miasma. El antiguo fantasma del árbol también mostró un rugido doloroso, y el rostro humano en el tronco se retorció aún más ferozmente.
La llama purificadora continuó su avance implacable y, después de purificar la mayor parte del miasma, se estrelló contra la verdadera forma del demonio del árbol antiguo. Oso. 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 Llamas de platino envolvieron al instante el enorme tronco del árbol, ardiendo violentamente. No se trataba de fuego físico, sino de una purificación de las leyes de la naturaleza. Las ramas y vides del antiguo espíritu del árbol se convulsionaron violentamente en las llamas purificadoras, convirtiéndose en cenizas. El duro tronco también crujió y crujió en las llamas, quemado con marcas negras, y la energía oscura que contenía fue rápidamente despojada y purificada. ¡Au! El antiguo fantasma del árbol dejó escapar un grito agonizante. Su enorme cuerpo se sacudió violentamente mientras intentaba extinguir las llamas purificadoras, pero estas eran como una infección profunda, imposible de erradicar. Tanjiro aprovechó esta oportunidad única en la vida y siguió adelante. El aliento del agua, la forma de reunión, el flujo de la vida. El impulso de la espada era como el rugiente dragón de agua, capa tras capa, con una fuerza imparable. Aprovechando el momento en que el antiguo fantasma del árbol fue gravemente herido por la llama pura y sus movimientos se ralentizaron, cortó con precisión el rostro humano distorsionado en el tronco. Quebrar. Con un crujido seco, el lamento del antiguo espíritu del árbol cesó abruptamente. El enorme tronco se partió por la mitad y se desplomó con estrépito. Las llamas purificadoras que ardían en él se extinguieron lentamente y finalmente se disiparon en partículas de luz blanca. La espesa niebla que los rodeaba comenzó a disiparse rápidamente, y el sofocante hedor a madera podría desvanecerse gradualmente. La luz del sol luchaba por penetrar la fina niebla, iluminando una vez más el bosque erosionado. Tanjiro se apoyó en su espada, jadeando pesadamente, mirando los restos del árbol gigante derrumbado frente a él, todavía conmocionado. El brillo de la ropa de purificación de Nezuko se atenuó y se desvaneció. Su rostro estaba aún más pálido que antes. La activación continua e intensa del poder de purificación había sido una carga tremenda tanto para su horno del corazón como para su espíritu. Pero al contemplar el bosque purificado y la silueta de la aldea que se despejaba gradualmente a lo lejos, un atisbo de alivio se dibujó en sus ojos. Sin embargo, en ese instante su mente se relajó un poco. Una voluntad mucho más sutil y profunda que la del antiguo árbol fantasma, que llevaba consigo la decadencia y el resentimiento acumulado durante incontables años, como una corriente subterránea en aguas profundas, barrió silenciosamente sus sentidos desde las profundidades de la tierra. Advertencia. Se detectó intención residual del atributo Senro de altísimo rango, profundidad de la fuente, indetectable, correlación, desconocida. Las pupilas de Nezuko se contrajeron levemente y de repente miraron hacia las profundidades aparentemente pacíficas del bosque. Lo que acabamos de destruir fue probablemente, solo una falsificación que fue erosionada y creada por el aura circundante. El verdadero demonio del inframundo, o más bien, la raíz de la decadencia de esta cordillera, todavía acecha en un lugar más profundo y oscuro, observando todo esto en silencio. La crisis en Fallen Leaf Village se ha resuelto temporalmente, pero ya se ha revelado un misterio mayor y una amenaza potencial. Los restos del antiguo demonio arbóreo se convirtieron en cenizas al amanecer, que se aclaraba gradualmente, y la última brizna de miasma, tenaz y negro como la brea, fue completamente aniquilada por las tenues y puras llamas que danzaban en las yemas de los dedos de Nezuko. La densa niebla de las montañas, tras perder su origen, se disipó a una velocidad visible, revelando la superficie ligeramente devastada tras la erosión. Tanjiro envainó su espada y caminó rápidamente hacia el lado de Nezuko, mirando su rostro pálido con preocupación. Nezuko, ¿estás bien? Nezuko se acercó levemente para indicar que estaba bien, pero su mirada permaneció fija, observando atentamente su entorno, especialmente la tierra donde el antiguo espíritu del árbol había echado raíces. Ese profundo, abismo y fugaz resentimiento ancestral la atravesó como un carámbano, haciéndole imposible ignorarlo. La persistente intención del Senruo de altísimo rango se ha desvanecido, análisis de rastros en progreso, resolución insuficiente, recomendación. Contactar las venas de la tierra e intentar rastrear la resonancia. El horno del corazón emitió una notificación escalofriante. Contacto con las líneas ley. El corazón de Nezuko se conmovió levemente. Recordó que durante su nirvana, había sentido una leve resonancia con el monte Fujikasane e incluso con la tierra circundante.
Quizás, esta tierra, corrompida por demonios ancestrales, también conservaba sus recuerdos. Hermano, dijo Nezuko suavemente, señalando la tierra quemada, hay algo allí y quiero verlo. Aunque Tanjiro estaba desconcertado, no tuvo objeciones a la petición de su hermana. Está bien, te protegeré. Nezuko caminó hacia el centro de los restos del antiguo demonio árbol, donde había un hoyo poco profundo que las raíces habían abierto y que ahora comenzaba a derrumbarse. Se agachó lentamente, cerró los ojos y presionó suavemente las palmas de las manos sobre la tierra, aún ligeramente húmeda y fría. La conciencia se hundió en el cuerpo, guiando el poder restante del horno del corazón, que ya no era una llama pura y ardiente, sino que se transformó en innumerables zarcillos sensoriales más finos que un cabello, como las raíces de una planta, sondeando cuidadosamente las profundidades de la tierra. Al principio, solo había oscuridad caótica y restos de energía desordenada, pertenecientes al antiguo espíritu del árbol que acababa de ser destruido. La conciencia de Nezuko se movía por el lodo, filtrando esta información inútil. Más profundo, aún más profundo. Concentró toda su atención en ese ritmo débil, antiguo y desolado. Conexión establecida, línea ley regional detectada, actividad energética. Baja, nivel de contaminación. 17%, intentando leer ecos históricos. En un instante, innumerables imágenes, sonidos y fragmentos de emoción se precipitaron en la conciencia de Nezuko como una inundación que desborda sus orillas. Ella lo vio. Hace cientos de años, e incluso mucho antes. Este bosque no era tan sombrío. Árboles centenarios se extendían hacia el cielo, rebosantes de vida, arroyos cristalinos lo atravesaban y los animales vagaban libremente. Un escenario de paz. Una voluntad apacible pero inmensa dormitaba en lo profundo de las montañas, custodiando el equilibrio de este lugar. Era la voluntad pura y ancestral de Senra, un ser parecido a un dios de la montaña. En un momento dado, la oscuridad descendió. Su forma exacta se oscureció, pero se podía sentir un poder extremadamente maligno, frío y devorador, sin duda, el poder de Muzan Kibutsuji, que arrasaba la tierra como una plaga. No destruyó el lugar directamente, sino que, como una semilla, infundió una brizna de poder oscuro que contenía la esencia de la descomposición y la torsión en esa antigua voluntad latente. Una erosión y contaminación prolongada. La voluntad pura de Senro comenzó a degenerarse y a luchar dolorosamente bajo la erosión de la oscuridad. Su poder se retorció, la vitalidad se convirtió en muerte y la protección en resentimiento. Intentó resistir, pero la fuente oscura, como un tumor maligno, erosionó implacablemente su núcleo. Los aldeanos que desaparecieron misteriosamente fueron utilizados instintivamente por esta voluntad retorcida como alimento para mantener su existencia y resistir la purificación. Y los antiguos espíritus de los árboles que habían destruido previamente eran simplemente un producto monstruoso nacido de una porción del poder que inconscientemente se filtró de esta voluntad contaminada en su lucha, combinado con el resentimiento y el miasma de las montañas y los bosques. La escena final. En una profunda y hueca caverna subterránea, una gigantesca raíz retorcida, de color negro azabache, palpita como un corazón, está envuelta por innumerables enredaderas oscuras y profundamente incrustada en las venas de la tierra. Exuda una decadencia y un resentimiento desesperados, pero también lleva un rastro de dolor y tristeza indelebles provenientes de un antiguo guardián. Esa es la verdadera lesión, el corazón del bosque corrompido por el poder de Muzan. Uf. Nezuko retiró la mano bruscamente, recuperando la conciencia. Tenía la frente cubierta de sudor frío y el pecho le subía y bajaba con fuerza. El abrumador torrente de información negativa le había provocado una oleada de intenso mareo y malestar. Nezuko. Tanjiro la ayudó rápidamente a levantarse. Yo lo vi y Nezuko jadeó mientras transmitía intermitentemente la información clave que había obtenido de las líneas ley a Tanjiro. La antigua voluntad de las montañas y los bosques corrompidos por Muzan, un núcleo retorcido oculto en las profundidades del subsuelo. La expresión de Tanjiro se tornó increíblemente seria al oír esto. No esperaba que los sucesos en la aldea Okabe involucraran una conspiración tan profunda y aterradora. Una semilla del mal plantada casualmente por Muzan había, durante cientos de años, transformada una tierra hermosa y espiritual en un caldo de cultivo para demonios. Debe ser y purificada y Nezuko miró a Tanjiro con ojos decididos. De lo contrario y esta tierra y engendrará y nuevos monstruos y... Tanjiro avanzó con énfasis. Entiendo. Pero esa cosa está escondida en las profundidades, ¿qué hacemos? Sus palabras terminaron abruptamente.
A lo lejos, se podía escuchar las voces de Zenitsu e Inosuke, acompañados de sus figuras corriendo hacia ellos. Tanjiro. Nezuko. Están bien. Zenitsu parecía exhausto por la batalla, pero se sintió aliviado al ver que los dos hermanos estaban ilesos. Jajaja. He talado todos esos árboles podridos. Inosuke blandió sus espadas gemelas, radiante de orgullo. Tanjiro miró a sus compañeros que llegaban, luego a su hermana que estaba pálida pero tenía una mirada determinada en sus ojos, y tomó una decisión en un instante. Explicó brevemente lo que Nezuko había descubierto. ¿Qué? Hay uno enorme bajo tierra. Inosuke se emocionó aún más al oír esto. Tenemos que pelear otra vez. Zenitsu parecía completamente desesperado. Este asunto debe ser informado a nuestro señor ya los pilares, dijo Tanjiro con voz grave. Esta ya no es una tarea que podemos manejar solos. La contaminación de las líneas ley por parte de Muzan y la creación de demonios podrían ser parte de su plan. Nezuko asintió en silencio. Sabía que, en su estado actual y con la fuerza de sus hermanos, aventurarse imprudentemente bajo la tierra para encontrar y purificar ese núcleo equivaldría a un suicidio. Se necesitaba un plan más meticuloso y un apoyo más firme. La luz del sol disipó por completo los últimos vestigios de niebla, iluminando el bosque destrozado. La crisis en la aldea de la hoja caída se evitó temporalmente, y los aldeanos pudieron regresar a sus hogares. Pero Tanjiro y Nezuko sabían que una batalla más profunda y peligrosa apenas comenzaba. Lo que llevarían al cuartel general no sería solo un informe del éxito de la misión, sino un secreto crucial y de gran importancia sobre el futuro de la guerra. La sombra de Muzan se había infiltrado mucho más profundamente de lo que habían imaginado.